Bueno, y Bolívar sonreía y lleno de comprensión por lo que escuchaba el carajito, como diría nuestro cantautor del pueblo, Ali Primera. Bueno, bienvenidos, siendo ya las 2:20 del mediodía, en su programa Desde Mediodía, desde Somos Asamblea Radio. Primeramente, bueno, dar las gracias, primero que nada, al creador, a nuestro presidente y líder supremo de esta revolución, Nicolás Maduro Moro, al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, al director de la Oficina de Participación Ciudadana, licenciado Perales, a los asistentes, máster, que dirigen todo la producción de este programa de radio, que son Miguel Herrera y Charles Bompard, a Gaspar Pinto, nuestro muy querido amigo de fotografía, video, y siempre a Norma, la querida Norma, y también a nuestras asistentes técnicas Juno Villasmil y Tisbe Rodríguez, bueno, por hacer posible este programa desde mediodía, desde Somos Asamblea Radio. Bueno, hoy comenzamos con esa canción, la canción bolivariana de Ali Primera, bueno, que en una canción de alrededor 7 minutos y algo, condensa parte del pensamiento bolivariano, parte de cómo fue tratado en los gobiernos de la llamada Cuarta República, cómo utilizaron a nuestro prócer Bolívar, y era un canto de protesta para reivindicar el pensamiento bolivariano y para quién había sido dirigido, que posteriormente nuestro gigante y comandante eterno Hugo Chávez, bueno, volvió a resurgir a lo largo y ancho de la patria, de Venezuela. Hoy tenemos un invitado de lujo para hablar de ese tema, que es el doctor Yuval Herrera, quien es catedrático bolivariano, tiene la cátedra de Bolívar en la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, es miembro insigne de la Sociedad Bolivariana. Bueno, ¿quién más para hablarnos de Bolívar, de su historia, de su pensamiento, de lo que ha hecho a lo largo de su vida, que nos tributó al pueblo venezolano por la libertad no solo de Venezuela, sino del continente americano, que tenerlo a usted aquí, doctor Yuval? Bueno, bienvenido a este programa desde mediodía. Bueno, y le cedo la palabra para que empiece a disparar, pues, sobre nuestro padre Bolívar. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes a todo este personal, a todas las personas que nos están oyendo, y muy agradecido realmente por la gentil invitación. Es un privilegio para mí estar aquí. Lo voy a decir sin falsa humildad. Uno no se la sabe toda, pero si algo les puedo aportar, yo incondicionalmente a la orden. Pudiera empezar por decirles que me ha tocado dar charlas sobre el Libertador en la UNES, que es esa escuela de policías allá por Gato Negro, en el comando de la policía del Junquito, otro comando de la policía que está en el Calvario, otro que está en el Guaraira Repano, otro que está en el Junquito. Pero yo, en vez de irme, y me ha resultado por ahí, con una biografía tradicional del Libertador Simón Bolívar, que uno presume que todos más o menos la saben, generalmente hago hincapié en ciertos tips de la personalidad del Libertador, de anécdotas personales y de su vida militar del personaje, que ya usted ve, insólitamente, se desconocen porque han sido muy poco publicitadas. Porque primero que todo fue un hombre como cualquiera, tuvo triunfo, tuvo fracaso, rió, lloró como cualquiera de nosotros. Ejemplo, un tips, una mujer muy olvidada en la historia. Él fue amamantado por 3 mujeres. Muchas personas desconocen que fue amamantado por 3 mujeres. Solo lo enfocan con su madre, doña Concepción Palacio, y su nana, su nodriza, Hipólita Bolívar. Porque hay el error de que muchos atribuyen eso a Matea. Matea lo cargaba, pero nunca lo amamantó porque era una niñita de 14 años. Lo amamantó fue Hipólita.
Pero aquí viene el golpe, lo amamantó Inés Mancebo de Millares, una señora de ancestros cubana, muy amiga de doña Concepción. Mientras mandaban a buscar a la negra Hipólita a los Valles de Aragua, que para la época eran días a caballo, ¿quién amamantaba al niñito? Porque la mamá, percatándose que estaba muy débil, no lo podía hacer. Llamó a su amiga y le dijo: Inés, amamántame al muchacho. Dicen que él fue un hombre muy agradecido, él nunca olvidó eso. Y en X pueblo que él estaba, se enteraba de que la señora Mancebo iba a llegar y le escribe una carta bellísima. No me la sé de memoria, por supuesto, pero le dice: doña Inés, ahora la voy a recibir en mis brazos, como tantas veces usted me sostuvo en lo suyo. Una carta bellísima, y él adoró a esa mujer. Entonces, bueno, son tips como esos que, repito, insólitamente se desconocen. En la batalla de Junín, del 6 de... Perdónenme que no voy a ser muy... No soy, no voy así con mucho ritmo temporal, pero fíjense el cuento en la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, que es lo que cataliza la independencia de Perú, porque la independencia de Perú la sella el mariscal de Ayacucho con la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre del mismo 1824. ¿Qué pasó en Junín? No sonó ni un tirito. Es la única batalla que tuvo esa característica. Fue a pura arma blanca. Debe haber sido desastroso eso, puros mutilados, porque fue a pura daga y lanza. No había pólvora, pero se tenían que enfrentar. Ahí vence el libertador a José Canterac, un español aguerrido. 6 de agosto de 1824. Y pare usted de contar anécdotas sobre su atentado. Sobrevivió a más de 5 atentados. Sucre sobrevive a los 2 primeros y en el tercero cae en Berruecos, lamentablemente. Anécdota de su amante, aunque más nunca se casó, adoró a su muchacha que le duró 8 meses. Fecha recientemente pasada, se casaron el 26 de mayo de 1802, ella muere el 22 de enero de 1803 aquí en Gradillas, en la Casa del Vínculo. 8 meses contaditos. Pero novia, a granel. No, vamos a empezar a granel. A hacer preguntas. Profesor, si le puedo. Claro, siempre a la orden. Pero de la cátedra. Pero le digo así rapidito, de las que yo me acuerde. María Teresa del Toro Rodríguez Alaiza, su esposa, Manuelita Madroño, Manuelita Sáenz, Paulina Prado, Isabel Sublé, Teresa Linley, María Joaquina Costas, Fanny Duvilar, La Guerra Rodríguez, Pepita Machado, Josefa Garaycoa, Bernardina Ibáñez y Janet Hart. La Ibáñez era colombiana, la Janet Hart era gringa, era americana. No más que paré la grabación, ¿viste? Mira, pero ¿por qué resalta? Ya me surgió una duda, Manuelita Sáenz. Porque fue con la que tuvo más tiempo, pero también... Por valentía, por lealtad. No, porque ella no solo era su amante, le llevaba el archivo, lo salvó de un atentado en Bogotá. Pero hay un cuento ahí también. Ella no se salvó, ella le encuentra unos zarcillos de mujer. Un día que inocentemente de cariñosa lo fue a levantar y los aretes de mujer estaban bajo la almohada. Se le fue encima y le destrozó la cara, pero que le quitó los tajos, lo deformó con las uñas afiladas que tenía. Se la tuvieron que quitar de encima de un soldado. Eso pasó en el Palacio de Gobierno en Bogotá. En estos tiempos lo hubieran llamado tóxica. Sí, bueno, se la quitaron de encima de un soldado y él le tuvo que decir a los 2 soldados: hasta que esto no me cicatrice, no estoy para nadie. Y el que venga a preguntar por ustedes, excelencia, estoy resfriado, no puedo atender a nadie. Me voy a tracar en esa churuata hasta que esto me cicatrice. Mis 3 comidas me las llevan allá. No estoy para nadie. Eso sucedió en Bogotá. Es buena esa anécdota. Fíjate, ahorita yo estoy resfriado, desde más o menos el sábado. Estoy resfriado, se me nota la nariz, que la tengo tupida. Pero yo dije, me tomo el guarapo ese que le dieron a nuestro presidente Nicolás en Amazonas. Que fue que le pusieron jengibre, limón y miel y me vengo para mi programa. Pues, si el presidente anda trabajando por esta revolución 24/7... 365 días al año, que quedará para uno, ¿verdad? Claro. Que es un simple soldado, ¿verdad? Perdón, de esta revolución. Su palabra vaya adelante, independientemente de lo que me vaya a preguntar, pero con esto termino. Esos mitos que hay de que pareciera que el hombre fue extraterrestre y solo tuvo 2 profesores. Uno le pregunta a cualquiera en la calle: Andrés Bello, Simón Rodríguez. Rodríguez, Andrés Bello. El padre Andújar, Guillermo Vírez, el padre Negrete, Guillermo Pelgrón, el licenciado San, Bello y Rodríguez, estamos de acuerdo. Pero la gente no sale del dúo Bello Rodríguez. No, tuvo más.
Más. el padre Andújar. Hablando de formación, también he investigado por ahí que el padre Bolívar era masón. ¿Qué sabes tú de Estuvo en la esa historia? masonería. A lo mejor lo formaron ahí también. Estuvo en la masonería, pero luego se salió. La masonería la trae Francisco de Miranda, de la orden, creo que Lautaro, de Francia. La logia lautarina. Sí, pero creo que tuvo un tiempo y después se salió. Pero es que ¿quién no estaba en la masonería en esa época? Carlos Zulera, masón, Vargas, Urdaneta, Sucre. Miranda, estás diciendo que fue el que Mira, la trajo. claro, Bolívar. Miranda, que es lo más intelectual que ha dado este país, 5 idiomas perfectos. Miranda fue un señor, definitivamente. Bueno, voy a las preguntas. Ok. Fíjate. A ¿qué ver, si libro? No, a ver si se la puedo contestar. como este es un programa de 1 hora Ok. y tú condensas ese conocimiento que has escudriñado, que has escuchado, convivencia. ¿Qué libro de Bolívar recomendarías tú para quien nos está escuchando? Porque de repente nos vamos aquí con ciertas anécdotas, pero no todos. Pero ¿qué libro de Bolívar recomendarías? ¿Qué autor? Para no engañarlo, no recuerdo, lo olvidé repentinamente, el autor, pero creo que vienen 2 tomos. Excelente. Bolívar para todos. Bolívar Se para llama todos. Bolívar para todos. Vienen 2 tomos. Excelente. Ahí sí salen muchas anécdotas, inclusive. ¿Has leído el héroe maldito de Perico Ramírez? No. Y ahí hay uno de el que escribió Bóveda del Urogallo, de Blanco Fomoná o No, no, no. Indaliezano Líbano Aguirre. No, el que escribió Bóveda del Urogallo es, ay, se me fue. Bueno, ese también tiene uno sobre Bolívar, pero le zumba duro al Libertador, ¿no? Bueno, Esa que te estoy diciendo de Perico Ramírez, el héroe maldito. hay uno de Indalecio también. Indaliezano Líbano Aguirre. Pero el héroe maldito Bolívar habla el Bolívar real. Bolívar de carne y hueso. O sea, Hay uno. como el que iba a fiestas, tenía varias Es que era un humano. Claro. amantes, novias, amigas, no sé cómo Sí, se llamarían en ese entonces. Perdón, se especula que sí dejó un hijo. Eso se ha publicitado poco. Él entra en amorío con una boliviana llamada María Joaquina Costas, que hasta parece que era casada, pero el esposo viajaba mucho. Sale embarazada para el muchacho y al muchachito se le pone, para evitar represalias de los amigos de Bolívar sobre el niño, Antonio Costas, porque él era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Entonces le ponen el Antonio por él y el Costas por la mamá, no le ponen el Bolívar. Parece ser que la cosa es verdad y está registrado el muchacho en un registro en Caiza, Bolivia, un pueblo de Bolivia, Caiza, con Z al final. Pero bueno, tendríamos que ir para allá. Pero parece ser que sí dejó un hijo. Bueno, vámonos a una pausa siendo las 12:40 del mediodía, desde aquí desde mediodía por Somos Asamblea Radio. Suénalo, DJ. Bueno, después de ese corte y esa extraordinaria canción del Potro Álvarez con Llovinaz No Canto y Bajaron, bueno, volvemos a este espacio desde mediodía, siendo las 12:42 del mediodía por Somos Asamblea Radio y continuamos con el profesor y doctor catedrático bolivariano Yuval Herrera, quien en este segmento del programa, bueno, ahora nos va a ilustrar un poco más sobre el pensamiento de Bolívar. Quiero que nos hable sobre el delirio sobre el Chimborazo, la Carta de Jamaica, el discurso de Angostura, en fin, toda la producción literaria, histórica, política, como estadista de nuestro padre Bolívar. Está bien, gracias. De todos modos, bueno, también le ofrezco mis disculpas porque es un personaje muy versátil y es un poco difícil ir temporáneamente sobre él. Entonces, de repente yo me voy al año 20 y pico, bajo al 11, subo otra vez, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense ustedes, cuando cae aquí la Primera República en el año 12, que las causas fueron la capitulación de Miranda, la traición que le hace a Bolívar Binoni en Puerto Cabello, porque ahí él era subalterno de Miranda. Miranda es el que está comandando la cosa. La capitulación de Miranda, el terremoto del 26 de marzo de 1812 y la traición de Binoni. Entonces cae la Primera República en 1812. Él redacta la causa de esa pérdida en el manifiesto de Cartagena del 15 de diciembre de 1812. Ahora vamos al año 13, que es el año de la campaña admirable. En el año 13, el 15 de junio de ese año 13, es el decreto de guerra-muerte. Un poquito para hacer entrar en conciencia a los nacionales de que, bueno, la famosa frase, españoles y canarios contan con la muerte, aunque sea inocente,
venezolanos contar con la vida aunque sea culpable. Un poco para hacer que la gente se asentara en la mentalidad nacionalista, ¿no? En el año 14 cae la Segunda República. Entonces viene la emigración oriente, porque ya sabemos que Boves venía a atacar. Está el país quebrado política, social y económicamente. Y él, lejos de dársela de guapetón, le tuvo que decir al pueblo, el único modo de que Boves no acabe con nosotros es yéndonos. Fíjate, No había otro. un paréntesis, profesor, que yo leí el libro de Guillermo García Ponce. Guillermo García. Y él habla de que las dos primeras repúblicas cayeron fue por falta de armas. ¿Eso será cierto? Usted que ha estudiado más. Tal vez en la primera sí, perdón, en la segunda sí, en el año 14, porque está esto arruinado totalmente. Pero en la primera es que había venezolanos que apoyaban a España, paradójicamente, ¿no? Porque nadie quería perder su privilegio. Entonces hubo como esa paradoja, porque esto le costó mucho a Bolívar. Hay que ver lo que es cambiarle la mentalidad a una sociedad. La misma hermana de Bolívar, María Antonia la Mayor, era realista. Él tuvo grandes roces con su hermana y viceversa, se adoraban. Ella respetó mucho a su hermano, pero ella estaba con la colonia española, María Antonia, y hay gente que desconoce eso, porque no quería perder sus comodidades. Ella más bien le decía, estos negros esclavos, si nosotros, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cómo se van a valer por ellos mismos? Ella lo tenía como unos artículos de propiedad. No era mala mujer, pero estaba acostumbrada a ser la matrona, pues. ¿Entiendes? Entonces, el pensamiento de Bolívar, bueno, él era centralista. Acuérdate, te voy a decir porque ella no tenía el mismo pensamiento que Bolívar. Porque no fue amamantado por Hipólita, ella. Bolívar sí. Bolívar y sí. en esa alimentación que le dio Hipólita, bueno, le transmitió esa herencia cimarrona y guerrera y de los afrodescendientes. Sí, No lo tenía ella. Bolívar sí tenía ahí en esa leche materna. Claro, de claro. Hipólita, la sangre cimarrona, la leche cimarrona. Hipólita, tengo entendido que nace en Guárico, en un pueblito por ahí. El pensamiento de Bolívar centralista. Él era amante a un gobierno central. Él no estaba de acuerdo, como ejemplo, Estados Unidos, que cada estado tiene su jurisdicción. Él no tuvo... Federal. Sí, que es una federación. Él no tuvo en contra de eso, pero él decía que para la mentalidad nuestra de esa época, ese sistema no iba a encajar aquí. ¿Entiendes? Ese sistema no iba a encajar aquí. Bueno, le repito, perdone que estoy así como desordenadito. Después vino... Referente a los atentados también. En la Unión Soviética, Lenin, y plantearon el centralismo democrático. Lenin. O sea, ¿verdad? No están tan pelados, ¿verdad? Sí, no, bueno, Estas claro. dos épocas, Claro. de la contraposición de las ideas. Fíjense que referente a los atentados, el 10 de diciembre de 1815 es el atentado del Negro Pío. Así Pío, como los pollitos Pío. Un negrito esclavo de la familia de Bolívar de toda la vida y por el cochino dinero cayó en el juego psicológico. Mata a Bolívar y esta plata es para ti. Y el negrito cayó en la traición. Dicho vulgarmente, yo lo raspo esta noche. Debe ser que tenía buen santo. Según las malas lenguas, Bolívar está pasando la noche con Julia Covier, una haitiana que entra en amoríos con él en Jamaica. Está pasando la noche con su mujer y entra el negrito a la habitación. Automáticamente ve un cuerpo durmiendo en la hamaca. Este es Bolívar y lo cose a puñalada. Félix Amestoy, un amigo libertador, lo había llegado buscando ese día y le empieza un malestar. Y el asistente de Bolívar le dice, como usted es de confianza, su excelencia no está, pase. Puede echar un camaroncito, como se dice, en la hamaca de su excelencia, no hay problema. Y duerme horas de horas de horas. El negrito, como le dije, entró a medianoche y lo cosió a puñalada. Era Félix Amestoy. Fíjate esa anécdota tan buena. Ese es el atentado, perdón, diputado, del Negro Pío del 10 de diciembre de 1815, Jamaica. Fíjate qué bueno que los valores de Bolívar, de esa humildad. Pero sí, utilice mi hamaca. Cualquier otro no le hubiera dicho a su gente y la gente internalizara que es humilde. Sí, puede prestar la hamaca, la cama. La humildad lo salva. Salva a Bolívar. Claro, al negrito lo encuentran culpable y lo ahorcan a los 2 días. Ese muchachito fue pasado por azar. Pero la humildad de Bolívar lo salva. No, claro. Ese es el atentado del 1815, pero en el 1817 hay otro en Laguna de Casacoima, eso es por allá por el Amazonas. Ahí le suman... Casacoima en el Delta Macuro. Bueno, a lo mejor para la época era Amazonas porque a mí me dijeron en la Sociedad Bolivariana... No, está pegado al Estado Bolívar, no Amazonas.
Bueno, Laguna de Casacoima, ahí le suman una embocada y se tuvieron que sumar al agua porque era la única salvación. A nadar a medianoche. Ahí hay una anécdota pequeña. Ahí estaba después Antonio Díaz, que es el municipio ahorita, el hermano de él, y ahí se dio una batalla. Ahí hay una pequeña anécdota. Ahí no estaba con él porque él tuvo dos mayordomos, más que todo el que anduvo con él siempre fue José Palacio, pero ahí estaba el otro Dionisio. Y arrancan a nadar y llegan a la otra orilla. El Libertador sí nota que Dionisio, en vez de nadar cómodamente, en ningún momento abandonó una daga que llevaba atravesada en la boca. Entonces él diría, bueno, este tipo está nadando más incómodo con esa daga. Efectivamente le pregunta cuando llegan a la orilla, Dionisio, ¿por qué no soltó la daga en el río? Y Dionisio le contestó, Excelencia, yo lo quiero tanto que de haber visto que los españoles lo hubieran agarrado, antes de verlo morir en manos de ellos, yo mismo lo hubiera apuñalado. Bueno, por ahí dice que hay amores que matan, ¿no? Yo me imagino la cara del Libertador con esa respuesta. Hay el atentado del Rincón de los Toros en Guárico, el 14 de abril de 1818. Ahí estaba en una churuata y él dice, bueno, de que vuelan, vuelan. Él estaba durmiendo en su hamaca o buscando el sueño y sentía como espinas en la espalda. Daba vueltas y vueltas y no se podía dormir. Él que se suma de la hamaca y las balas pasan y atraviesan la misma. Se salvó por segundo porque alguien dio la contraseña del enemigo, un tal Renovales, que es mandado por un español de apellido López a que asesinara a Bolívar. Alguien dio la contraseña, entraron, tú quieres matar a Bolívar, está en esa churuata, plomo con la churuata, se salvó por segundo, lo rozaron las balas. Ahora sí, vamos a hablar de los últimos días de Bolívar. Cuéntame los últimos días de los últimos días de Bolívar. Se especuló mucho sobre la enfermedad de Bolívar, sobre después la traición que le hicieron en la Cociata. Sí, la Cociata que arranca desde el 26 en Valencia por Miguel Peña y José Antonio Páez. Todo ese tema. Ok, bueno, lo de la muerte lo voy a decir, ¿no? No, bueno, Próspero Reverán, que le hace la autopsia, determina que fue tuberculosis pulmonar, porque también ella es un poco genética y su mamá murió tuberculosa. Ok, pero fíjense ustedes, Próspero Reverán se emparentó mucho con él, congenió mucho con él los últimos días de su vida. Y hay un diálogo muy triste. El Libertador le pregunta, doctor, ¿qué vino a hacer usted por esta tierra? Era un francés, Próspero Reverén, aunque se pronuncia Reverén. Yo vine a buscar aquí tenemos también Charles Bompard. ¿Viste? Charles bueno. Bompard. ¿Ah? Excelencia, doctor, ¿qué vino a buscar usted por esta tierra? Y el doctor humildemente le contesta, la libertad, Excelencia. Le repregunta a Bolívar y la encontró. Y el doctor le dice, sí, Excelencia, sí la encontré. Usted es más afortunado que yo. Yo, en cambio, no he encontrado la mía. Claro, la metáfora se entiende. Rodeado de tantas traiciones, era la libertad del alma. Se entiende la metáfora. Hay otra anécdota también. Cuando Bolívar expira, Mariano Montilla, ipso facto, arranca, pero, bueno, es la palabra científica, no voy a cometer ningún exabrupto, a moco suelto. Arranca a llorar, pero como un niñito. Nunca sabremos a qué hora murió Bolívar por lo siguiente. Dicen que cuando él arranca a llorar, se va al pasillo. Bolívar está rodeado ahí de Ujueta, Infante, José de la Cruz Paredes, Fernando Bolívar, el único familiar de sangre que estaba ahí porque era su sobrino, el médico Próspero Reverán y el dueño de la Quinta San Pedro Alejandrino, Joaquín de Mier. Ok, arranca Mariano Montilla a la cocina llorando todo el tiempo. Cuentan que cuando llega a la cocina, él ve el reloj y metafóricamente le habla al reloj, pues no era ningún loco, metafóricamente le habla y le dice, ahora que el sol de América ha muerto, tú también vas a morir. Y le hace tan ganazo y lo descompone en la 1:07. El golpe lo paró en la 1:07. Pero eso no es garantía de que el Libertador murió a esa hora. Ha podido morir a la 1, a la 1:02, a la 1:03. Pero Colombia, el gobierno colombiano, en honor a la memoria de Bolívar, que determinó ese reloj que nunca se repare. Déjenlo secular amén en la 1:07. Si ahorita fuéramos a la cocina de San Pedro Alejandrino, ese reloj está en la 1:07. Anécdotas, fíjate. Anécdotas que son poco conocidas. Acá da una idea. Este programa se va a acabar siempre a la 1:07, entonces. A partir de hoy. Un decreto que desde mediodía se va a terminar todos los lunes a la 1:07. Le voy a pedir permiso a Café con Carlos. Perdón, cuando van a Bolívar. Cuando van al armisticio de paz, que no se respetó, y por eso se va a Carabobo en el año 21,
Cuando se habla del armisticio de paz con Morillo, el 27 de noviembre de 1820, esta también es una anécdota. Bolívar se presentó sencillito hasta en una mula y con 2 o 3 gatos. Morillo llega con toda su caballería y en tremendo caballote, pero nunca se han visto de un cerro a otro. Y Morillo, cuentan que le dijo al edecán, ¿quién de ellos es Bolívar? Excelencia, el que está en la mula con el poncho, con la ruana. El que está en la mula, sí. Palabras de Morillo. ¿Y cómo es que un hombre tan pequeño ha dado tanto que hablar? Porque lo vio chiquito en la mula. Bueno, 1,67. La humildad, bueno, y también... La humildad, o sea, no llegó con guardaespaldas ni nada. También bajito era Napoleón. Napoleón también. Bueno. Bueno, Bolívar lo dijo. Napoleón es el capitán del mundo, es el líder, es el estratega militar más grande que, a mi consideración. Pero evito nombrarlo. No se vaya a pensar que lo quiero imitar. Pero sí admiraba a Napoleón. Él ve la coronación de Napoleón el 4 de diciembre de 1802 en Notre Dame. 19 años. Sí, ahí hay otra anécdota. Él coincide con Humboldt en París y con Bonpland. Y Humboldt le dice, porque está Bolívar jovencito, vengo de América y ya veo las colonias bastante maduritas como para lograr su libertad. Pero no veo aparecer por ninguna parte el hombre capaz de llevar esa empresa a cabo. Se lo estaba diciendo, sin saberlo, a quien años después lo iba a lograr. Y Bolívar dice que eso lo vulgarmente dicho, lo jamaqueó por dentro, o sea, le pegó en el orgullo, como diciendo, caramba, puedo ser yo. Pero fíjense a quien se lo está diciendo Humboldt, sin imaginarse que efectivamente se lo estaba diciendo al futuro libertador. Una pregunta que me surge de eso. Se habla que Bolívar, cuando se muere la esposa, María Teresa, es que él ya se transforma en el libertador, ya dedica su alma por completo a la lucha independiente. Sí, porque vamos a hablar claro. Era un muchacho bueno, pero tenía todas las comodidades, nació súper adinerado, con todos sus problemas solucionados, y él diría, yo no tengo por qué sacrificarme tanto porque tengo mi vida hecha. Adoró a esa muchacha y él proyectaba su vida, una vida normal, casado con él. Evidentemente, lógico, eso se comprobó. La muerte de la muchacha lo saca del camino, pero juró delante del cadáver de ella no volverse a casar, cosa que cumplió. Con todas las novias que tuvo, pero más nunca se casó. Yo reconozco que la muerte... No, es la UNI-7. Ya lo decretamos. Yo reconozco que la muerte de mi esposa me puso en el camino de las armas, aunque también reconozco que no nací para ser alcalde de San Mateo. Él nombra a San Mateo porque la muchacha agarra la fiebre amarilla allá y viene a morir aquí a Caracas el 22 de enero de 1803. Profesor, mire, no quieren cumplir el decreto del reloj de allá de San Pedro de Alejandrina y nos quieren... 1:07. A la 1:07. Háblenos de la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica, bueno, ahí fue Bolívar una especie de Nostradamus. Se lo decía el amigo hace rato, ahí vaticina, futuriza el gobierno de muchas repúblicas de América Latina y en lo que insisto, en el Canal de Panamá. Eso se le ha atribuido muy poco al Libertador y tiene ese mérito. Él fue el que vaticina el Canal de Panamá. Qué bonito sería, esas son palabras de él en la Carta de Jamaica, que Panamá fuera para América lo que el Istmo de Corinto para los griegos. Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. Chile va a tener una dictadura por esto y por esto y por esto. O sea, el hombre se fue visionario, un fenómeno el Libertador realmente. Yo estuve ahí en Panamá. En Panamá. Y está la estatua en la Cancillería de Panamá, por cierto, que queda enfrente de la Plaza Bolívar. De hecho, perdón. De la Plaza Bolívar. Perdón. Bueno, si aquí hubiese un colombiano, se ofendería. A Santander le gustaba esto, ¿no? Lo comercial. Y le propone, cuando se está empezando a escarbarlo, el futuro Canal de Panamá, a Bolívar, que registren una empresa donde se iban a ganar un porcentaje increíble. Y Bolívar lo paró en seco y le dijo, yo no mezclo mi vida personal con los negocios y te aconsejo que tú tampoco lo hagas. Bueno, profesor. Un colombiano se pudiera ofender por esto, pero Santander no es un secreto para nadie. Toda la vida le tuvo envidia al Libertador y más de una vez le jugó sucio. Claro que sí. Sí, son los envidiosos que a lo mejor como... Si yo no puedo subir, que no suban los demás tampoco. No, porque le ven características especiales, sobresalientes a otras personas. Y como a lo mejor Santander estaba en un virreinato,
¿verdad? Y Bolívar estaba en la Capitanía General, Capitanía General. en el cuartel, se creía superior a Bolívar. Pero La convención de Ocaña del año 28 se la sabotea Santander a Libertador. Eso no es un secreto para nadie. Se la saboteó, pues. Pero la historia trascendió más Bolívar que Santander. Bueno, entonces para ya siendo la 1 en punto, no nos van a dejar llegar a la 1 y 7, profesor. Disculpe. Y bueno, agradecido por No, esta a la orden. participación, por, Pasa que es por un darnos tantas No, por favor. anécdotas, tantos tips sobre nuestro padre Bolívar, Claro. que bueno, guardaremos celosamente en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias a ustedes. Y esperamos a futuro volverlo a traer, porque Siempre a hablar la de orden. Bolívar no es poca cosa, no es para una hora. Claro. No, es para extendernos y... a eso iba, es un personaje muy versátil y en una hora no cabe, pues. Tan sencillo como eso. Bueno, agradecido por Gracias todo. a ustedes, gracias a agradecido ustedes. a todo el equipo de producción, como siempre, al presidente Nicolás Maduro, al presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, a todo el equipo que hace posible desde mediodía, el licenciado Perales, Charbon Par, Miguel Herrera, Gaspar Pinto, Norma, Juno Villasmil y Tiber Rodríguez por este espacio. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, desde mediodía por Somos Asamblea Radio.